Hola, en esta segunda parte del tema de teoría de conjuntos hablaremos de operaciones con conjuntos. ¿Qué operaciones vamos a considerar? La unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. ¿A qué llamamos unión de conjuntos? La unión de dos conjuntos A y B se simbolizará de esta manera. Esto se lee A unión B. ¿Y qué es ese conjunto A unión B? Es aquel formado por los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Se lee de esta manera: A unión B es igual al conjunto formado por las X, tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Tenemos tres situaciones. La primera, en la que A y B comparten un espacio común. En la segunda, donde B está incluido en el A. Y la tercera, cuando son disjuntos, es decir, que no comparten ningún espacio común. ¿Qué vendría a ser aquí el conjunto A unión B? Simplemente sería todos los elementos que están tanto en A como en B. Toda esta región pintada vendría a ser la región A unión B. Si B estuviera dentro de A, toda esta zona vendría a ser A unión B. Y si fueran disjuntos, este y este, los dos, vendrían a ser el conjunto A unión B. Un ejemplo: ¿qué pasaría si yo tengo el conjunto A de elementos ABCD, el conjunto B de elementos CDEF? El conjunto unión vendría a ser, como dijimos, aquel formado por todos los elementos. Así que A unión B vendría a ser A, B, C, D, I, E y F. ¿Qué es la intersección de los conjuntos? La intersección se simbolizará de esta manera. Esto se lee A intersección B. ¿Y qué es ese conjunto A intersección B? Es el formado por todos los elementos que pertenecen a y a B. Es decir, por aquellos elementos que son comunes a ambos. Se lee de la siguiente manera: A intersección B es el conjunto formado por las X, tales que X pertenecen a A y X pertenecen a B. En las tres situaciones que planteamos, la intersección vendría a ser solo los elementos que están en el espacio que A y B comparten. Esta vendría a ser A intersección B. Si B estuviera dentro de A o incluido en A, la intersección vendría a ser justamente el mismísimo conjunto pequeño, el conjunto B. Y si fueran disjuntos, dado que la intersección es el espacio que comparten y no comparten nada, entonces en este caso la intersección sería un conjunto vacío, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Aquí el conjunto A de elementos ABCD y el conjunto B de elementos CDEF. La intersección es el espacio que simultáneamente comparten A y B, de manera que A intersección B sería estos dos elementos, simplemente C y D. ¿Qué pasaría en los otros dos casos que habíamos planteado? Si A fuera el conjunto formado por ABCD y B el conjunto formado por C y D, dado que B está incluido en A, la intersección vendría a ser el mismísimo conjunto B, es decir, la intersección de A y B sería C, D. Y si A y B no comparten ningún elemento en común, la intersección vendría a ser el conjunto vacío. ¿A qué llamamos diferencia de conjuntos? La diferencia de conjuntos se simbolizará de esta manera. Esto se lee A menos B o A diferencia B. Este será el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Este es su símbolo. A diferencia B es igual al conjunto formado por las X, tales que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. En los tres casos que planteamos, el conjunto A diferencia B es todo el conjunto A al que le hemos quitado la parte que le pertenece a B, de manera que solo será esta parte sombreada en verde. Si B estuviera incluido, entonces sería todo el conjunto A al que le estamos quitando esta pequeña parte. Así que la parte de afuera vendría a ser A diferencia B. Y si fueran disjuntos, A menos B sería el mismísimo conjunto A. Diferencia simétrica de conjuntos.
La diferencia simétrica de conjuntos se simboliza de la siguiente manera. A diferencia simétrica B. Se lee de esa manera. ¿Y qué vendría a ser? Vendría a ser por todos los elementos que pertenecen a A o a B, vale decir, a la unión de A y B, pero que no pertenecen simultáneamente a ambos, es decir, no pertenecen a la intersección. Se lee A diferencia simétrica B es el conjunto formado por las X tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B y X no pertenecen a la intersección de A y B. En otras palabras, la diferencia simétrica es toda la unión de A y B menos la intersección. Se puede representar de esta manera también y de esta otra manera también. Complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Dado un conjunto universal y un conjunto A, el complemento de A será aquel formado por todos los elementos del universo menos los elementos del conjunto A. Su notación es de esta manera o de esta manera. En ambos casos, los dos significan el complemento de A. ¿Y qué es el complemento de A? Es igual al conjunto formado por las X, tales que X pertenecen al conjunto universo y X no pertenecen a A. En los tres casos planteados, el conjunto A complemento vendría a ser todo el conjunto universo al que le estamos quitando todo lo que le pertenece a A. Así que la parte en verde es el complemento de A. Si tuviéramos un caso así, otra vez, el conjunto complemento de A vendría a ser todo el espacio que no está dentro de A. Así que vendría a ser todo este espacio. Y si fuera así, otra vez, el conjunto complemento de A vendría a ser todo lo que está afuera de A. Incluso si hubiera elementos en el otro conjunto, están comprendidos dentro del complemento de A porque no están dentro de A. También se cumple que A al complemento es el universo menos el mismo conjunto A. Vamos a hacer a partir de ahora unos cuantos ejercicios para que puedan entender mejor toda la teoría que acabamos de explicar. En el primer caso, expresar la región sombreada en términos de operaciones entre los conjuntos A y B. Queremos saber cómo puede expresarse este gráfico, donde obviamente la región sombreada es la que nos interesa. Para resolverlo vamos a ir paso por paso. Primero, en el primer caso, si yo sombreara esta parte, ¿qué vendría a ser esta zona que yo sombreé entre los conjuntos A y B? ¿No es cierto que vendría a ser la intersección de A y B? Entonces esto es A intersección B. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a quitarle todo lo que está dentro del conjunto B. ¿Y qué pasa si yo le quito lo que le pertenece a C? Entonces le quitaremos esta pequeña parte. De manera que esta parte que quedará pintada sería simplemente A intersección B menos C, porque le estamos quitando la parte que le pertenece a C. Y si ustedes se fijan bien, esta parte es esta parte de aquí. Así que ya nosotros sabemos que, por ejemplo, esta parte de aquí estará representada por A intersección B menos C. Y casi por analogía vamos a hacer los otros espacios y vamos a hacerlo juntos un poco más rápido, a ver si me puede seguir. Otra vez tengo los tres conjuntos y ahora vamos aquí. ¿Qué espacio vendría a ser esta zona de aquí? ¿No es cierto que vendría a ser la intersección de A y C? Cierto, esto es A intersección C. Pero ahora le vamos a quitar todo lo que le corresponde a B. Entonces eso sería A intersección C menos B, ¿cierto? Entonces ya esta parte ya no estará pintada. La zona será A intersección C menos B. Y ahora, como vemos, esta zona vendría a ser esta zona de aquí. Y ahora me falta esta otra parte. Otra vez, analicemos ahora esta zona. Esta zona vendría a ser B intersección C, ¿cierto? Bien, y ahora vamos a quitarle la parte que le pertenece a A. O sea, sería B menos C menos B intersección C menos A.
Y esta parte de aquí ahora corresponde a esta zona de aquí. De manera que yo ya hallé las tres zonas que me pedían representar. Entonces, estas tres zonas quedarán representadas por estas tres expresiones. Como yo quiero ver juntas a estas, lo que vamos a hacer es entonces representarla por la unión de las tres partes. Así que esta zona que me pedían representar será simplemente la unión de estas tres partes. De esta manera hemos podido representar la gráfica que me pedían. Vamos al segundo ejercicio. Me dicen colorea y halla el conjunto P menos Q menos Q diferencia simétrica R. Bueno, siempre vamos a comenzar, como en este tipo de expresiones, por las que están agrupadas, es decir, las que están entre paréntesis o llaves o corchetes. En fin, vamos a empezar por la expresión P menos Q. De manera que como estamos solo considerando a P y Q, representemos solo a P y Q con los elementos que me han dado. ¿Cuál vendría a ser el conjunto P diferencia Q? Como ya lo mencionamos, vendría a ser todo el conjunto P al que le estamos quitando la parte que le pertenece a Q. Eso significa que me quedará pintada toda esta zona de aquí, como una media luna, ¿cierto? Ahora representemos el conjunto Q diferencia simétrica R. Y como hablamos de Q y R, solo pintaremos o dibujaremos esos dos conjuntos. ¿Y qué es la diferencia simétrica? Ya lo explicamos. Es la unión al que le vamos a quitar la intersección. Y es por eso que la diferencia simétrica se representa siempre así, como una pequeña mariposita. Y ahora me piden la diferencia de este conjunto menos este otro conjunto. Vamos a representarlo. Tenemos primero P menos Q, que es este gráfico. Y ahora Q menos R vendría a ser estos dos. Entonces, ¿qué pasa si a este conjunto, esta media luna que es P menos Q, le quitáramos todo lo que le pertenece a Q intersección o Q diferencia simétrica R? Entonces a este espacio en verde, si le quitamos todo lo que está aquí en naranja, solamente quedaría esta zona de aquí, ¿cierto? Solo quedaría esta zona de acá. De manera que podemos decir que esta expresión quedaría simplemente así graficada. Y bueno, dado que veo que no hay ningún elemento en esta zona de acá, puedo decir que este conjunto P menos Q diferencia Q diferencia simétrica R vendría a ser el conjunto vacío. Ejemplo 3. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal. Me dicen que el cardinal del complemento de A es 18, el cardinal del complemento de B es 20, el cardinal de la diferencia de A y B es 13 y el cardinal del complemento de diferencia simétrica A y B es igual a 22. Me pide hallar el cardinal del conjunto universal. Para esto, seguramente recordarán de la primera parte que el cardinal de un conjunto viene a ser el número de elementos de ese conjunto. Así que primero, para ordenarnos, vamos a ver todos los datos que me han dado. El primer dato me dice que el número de elementos del conjunto complemento de A es 18. Luego el número de elementos del conjunto complemento de B, el número de elementos de la diferencia de A y B y el número de elementos del complemento de A diferencia simétrica B. Estos son datos y bueno, lo que me está pidiendo es hallar el cardinal o el número de elementos del conjunto universal. Vamos a poner variables a las regiones formadas por estos conjuntos. Bueno, el dato decía que A y B son subconjuntos de un conjunto universal. Vale decir que estará así. Los dos A y B están dentro del conjunto universal, es decir, son subconjuntos. Lo que indicamos aquí es que vamos a poner variables a las zonas que representan estos dos conjuntos o estos tres conjuntos. Aclaramos que tanto W, X, Y y Z no son elementos, representan número de elementos.
Eso significa que el valor de W no va a representar para mí cuántos elementos hay en esta zona. El valor de X va a representarme cuántos elementos hay aquí, cuántos elementos hay aquí y cuántos elementos hay acá. Así que no es un elemento precisamente ni W, ni X, ni Y, ni Z. Aclarado eso, entonces vamos a los datos. ¿Qué vendría a ser el complemento de A? Como dijimos, el complemento de A son todos los elementos que están fuera de A. Y fuera de A está W y Z. Entonces lo que me dice es que el número de elementos de ese complemento de A es 18. Entonces W más Z es igual a 18. Primer dato. Segundo dato, el número de elementos del complemento de B. El complemento de B sería todos los elementos que están fuera de B, dentro del conjunto universal, pero fuera de B. Y fuera de B está W y X. Así que por dato, W más X es igual a 20. A diferencia B o A menos B. A menos B vendría a ser todo el conjunto A al que le vamos a quitar la parte que le pertenece a B. Todo lo de A vendría a ser X y Y, pero si le vamos a quitar la parte que le pertenece a B, solo me quedo con X. Eso quiere decir que X debe ser igual, por dato, 13. ¿Y qué vendría a ser A diferencia simétrica B? Vamos a representar aquí lo que explicamos. A diferencia simétrica B es toda la unión de A y B menos la intersección, es decir, la parte sombreada. Si esto es A diferencia simétrica B, ¿cuál vendría a ser el complemento? El complemento vendría a ser todo lo que está fuera de esta zona sombreada. Así que el complemento de A diferencia simétrica B vendría a ser W y Y. Entonces, por dato, W más Y es igual a 22. Una vez representado, ya me parece que puedo calcular los valores que faltan. Yo sé que X vale 13 directamente, pero ya sabiendo el valor de X, puedo deducir de acá que si X es 13, entonces W es 7. Y acá incluso ya sabiendo que W es 7, puedo decir que Z es 11, por una simple operación. Y acá mismo, ya sabiendo que W es 7, puedo decir que Y es 15. Entonces, como ven, ya conozco los valores de X, Y, Z y W. ¿Qué vendría a ser el número de elementos del conjunto unión? Vendría a ser todos estos que están aquí, es decir, W más X más Y más Z. Reemplazamos los valores que calculamos de manera que el número de elementos del conjunto universal o el cardinal del conjunto universal es igual a 46. Y vamos con un cuarto y último ejercicio. Me dice, para dos conjuntos A y B se cumple que A, el conjunto A, tiene 16 subconjuntos. El conjunto B tiene 8 subconjuntos y A unión B tiene 32 subconjuntos. Pregunta, ¿cuántos subconjuntos tendrá A intersección B? Vamos a solucionarlo. Pero para poder hacer este ejercicio vamos a recurrir a dos fórmulas que vamos a utilizar. La primera es respecto al número de subconjuntos de un conjunto. Esto es una fórmula. El número de subconjuntos de un conjunto A es igual a 2 elevado al cardinal de ese conjunto A. Y sabemos que n de A representa el cardinal de A. Y la otra fórmula es esta de aquí, que dice que el número de elementos de A unión B es el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. Esta fórmula es muy usada y la vamos a usar aquí nosotros. Empezamos. Entonces el número de subconjuntos de un conjunto A es igual a 2 elevado al cardinal de A. Bueno, nosotros tenemos este dato. Aquí me dice que el conjunto A tiene 16 subconjuntos. Esto quiere decir que 2 elevado al cardinal de A vendría a ser 16, porque eso es el número de subconjuntos. Así que podemos deducir con este dato que 2 elevado al cardinal de A es igual a 16.
16 es potencia de 2, es 2 a la cuarta. Y acá utilizamos una propiedad de los exponentes que dice que en una igualdad, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Entonces, el cardinal de A me sale 4. Eso quiere decir que ya sabemos que el número de elementos de A es 4 o que el conjunto A tiene 4 elementos. Vamos a hacer lo mismo con el dato de B, porque me dice que B tiene 8 subconjuntos. Entonces, el número de subconjuntos de B sería 2 elevado al cardinal de B, y esto es 8 por dato. Pero otra vez 8 es una potencia de 2, es un 2 al cubo, y por la propiedad de exponentes puedo decir que entonces el cardinal de B es igual a 3. Hacemos también con este dato de acá, porque también se cumple para el conjunto A unión B. Se supone que 2 elevado al número de elementos de A unión B vendría a ser 32, que también, siendo potencia de 2, puede escribirse como 2 a la quinta. Y otra vez, usando la propiedad de exponentes, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Eso quiere decir que el cardinal de A unión B es directamente 5. Ahora echamos mano de esta fórmula de aquí. La ponemos y reemplazamos los valores. El número de elementos de A unión B es 5, ya lo calculamos, igual. El número de elementos de A salió 4, más el número de elementos de B es 3, menos, y acá el número de elementos de A intersección B es lo que queremos calcular. Hacemos una operación elemental y nos resulta que el número de elementos de la intersección de A y B es 2. Sin embargo, aún no es la respuesta. La pregunta era, ¿cuántos subconjuntos tiene A intersección B? Y el número de subconjuntos está dado por esta fórmula, entonces la usamos. El número de subconjuntos, en este caso de A intersección B, será 2 elevado al cardinal de A intersección B, que aquí me salió 2, así que sería igual a 2 a la 2, o 2 al cuadrado, y esto es igual a 4. Bien, con estos ejercicios y esta explicación esperamos que hayas entendido el tema y puedas desarrollar tu tarea.